Bien, vamos a crear ahora la tapita. Bueno, varias cosas más. Voy a seleccionar, déjenme ver, esta entidad, control C, control V. La voy a ocultar. Luego voy a venir a Extract Surface, que estaría, déjenme ver mi extract, está aquí, aquí. Quiero extraer esta, un Enter. Lo demás lo voy a suprimir. Todo lo demás lo voy a suprimir. Esta la voy a utilizar, voy a poner una nueva capa, no sé, de un color como morado. Cambiar capa de objeto. Esa va a ser mi etiqueta, la voy a hacer un poquitín más grande. Solamente un poco, escalar 2D desde el centro. Solamente un poquitito para... Ahí está, para que no choque con el material cuando, transparente cuando le pongamos por ahí un plástico. Y también se me está olvidando algo. Igual voy a hacer esto, control C, control V, oculto. Y aquí voy a extraer lo siguiente, vean. Voy a extraer la tapita. Acepto, la suprimo la parte de afuera. Y voy a generar esto ya lo hemos hecho muchas veces, una superficie de 3 o 4 esquinas para ponerla a la altura que yo quiera. Voy a poner por allí. Y voy a hacer un Create Solid. Aquí está. Este Create Solid es para, selecciono este y este, para generar el contenido. Entonces ahí tendremos el contenido, aquí, la etiqueta. Esto en renderizado el contenido ya iremos viendo cómo lo generamos. Es como polvito, es como tierra. Vamos a activar lo que hemos ocultado ahora sí. Tenemos el contenido ahí adentro. Tenemos la botella. Tenemos la etiqueta. Falta la tapita. La tapita vamos a generar un cilindro. Vamos a hacerlo lo más fácil que podamos. En la vista superior de 2.5 de diámetro y de altura. Este tiene como 0.7, déjenme ver. No, tiene 1 de altura. Ahí está. Esta entidad la vamos a copiar aquí arriba, lo vamos a copiar así, vean. Vamos a hacer una copia desde centro de aquí a centro de acá. Pero esta entidad la vamos a hacer más pequeña, vamos a hacer una escala en un D. Desde el centro aquí, esta de arriba tiene 0.6. Un Enter, así. Y le vamos a hacer algunos cortes. Algunos cortes le vamos a hacer primero. Vamos a hacer, estos cortes se los vamos a hacer sin ninguna medida en específico. Vamos a atravesar algo así. Y le vamos a hacer una diferencia booleana al de arriba, un Enter. Con eliminar original, sí, un Enter. Tiene un pequeño cortecito ahí, así. También tiene aquí, bueno, eso es para levantarse, ¿no? Vamos a generar aquí un tubo, o cómo se lo generamos. Vean, no, para ocupar algo diferente, vean lo que vamos a hacer. Selecciono esta entidad, lo pongo por aquí. Voy a generar aquí un rectangulito. De aquí a aquí. Luego esta entidad la voy a proyectar aquí. Un Enter. La de atrás la ignoro o la suprimo. Y con la de acá voy a generar, déjenme ver qué sería bueno. Hago una copia. Sí, vamos a hacer en la vista superior una copia. Esto es como de como de 1 milímetro. Vamos a copiar. Vamos a copiar esta entidad. Es como de 1 milímetro. Vamos a ver. Hacia acá. Y vamos a hacer ahí dos cosas. Vamos a ver. Vamos a hacer una línea que vaya de fin a fin. Barrido de 2. Este es el primer método que se me ocurre. Hay más métodos que podemos optar para esto. Por ejemplo, una extrusión inclusive. Y luego le cortamos. Hay varias formas. Aquí voy a hacer un parche. Aquí. No voy a hacer un parche. También voy a hacer un barrido de 2. Para que vean que se puede inclusive. Nada más esta entidad. La voy a explotar. ¿O con qué la genero? Déjenme ver. Suprimo. Vean, voy a hacer un barrido por un carril con la arista y esta de aquí. Así. Luego esta entidad la puedo copiar de fin a fin. Y ya al final puedo hacer un join de todo esto y se va a convertir en un sólido que se va a unir a esto de aquí. Esto es para levantar, ¿no? De aquí pones el dedo y levantas tal cual. De hecho, vamos a hacer algo. Esta entidad, bueno, las dos las vamos a seleccionar.
Y vamos a rotar, pero vamos a hacer esto, vamos a hacer un rotate. Desde aquí debe de haber un punto medio. Un midpoint aquí, hacia acá, y lo rotamos aquí hacia arriba. Bueno, de aquí hacia acá más bien, ¿no? Desde aquí hacia acá, lo vamos a rotar así. Estos son los vectores originales, yo creo que los podemos suprimir. Creo que ya no los vamos a necesitar. Incluso, sí, lo voy a mover hacia acá. De este lado lo voy a mover hacia acá atrás. Ahorita hago por ahí su unión, pero aquí vamos a hacer esto, vean. Esta entidad, vamos a ver. Ok, a este le voy a hacer un shell. Creo que lo hice muy grande, ¿no? Déjenme ver cuánto mide este. Dimension, linear dimension. De centro a centro mide 2 unidades. Ok. Seguramente cuando hice mi extrusión o cuando hice mi pieza tenía la opción de both sides o ambos lados, sí. Pero lo voy a escalar. Transformar, escalar un D. De centro a centro, 1 y un enter. Ahí está bien. También voy a guardar una vez más. Y voy a hacer un shell. Voy a hacer un shell de la parte de abajo. El thickness yo creo que va a ser de 0.1. Y aquí, acepto. Ok, ahí está bien. Aparte, tiene aquí unas perforaciones. Vamos a generar un cilindro que sea concéntrico aquí. De abertura, voy a hacerlo sin ninguna referencia. Algo así, lo voy a atravesar. Por esto me había quedado el doble de grande. Y voy a hacer una diferencia booleana. De este, un enter. Con ese no, sino que con el otro. Con este, un enter. Ok, y aquí ya nada más vamos a hacer esto, vean. Aquí tiene, con una caja yo creo que sale esto. Voy a poner una cajita. Algo así. Y así. Esta entidad la voy a poner aquí arriba. Y voy a hacer ahí una matriz circular. Desde el centro en la vista superior. Déjenme activar mis referencias. Desde el centro. Quiero que se repita unas 6 veces en 360. Ok, de esta manera se distribuye esta piececita. Todo eso de aquí lo vamos a hacer una unión booleana. Y aquí tiene una pequeña unión en plástico. Aquí vamos a hacer esto, ¿no? Nada más es para unir. Desactivo mis referencias. Algo así. Y es muy delgadito esta parte de aquí. Algo así está esta entidad. Nada más debe de ir más hacia atrás, ¿no? Porque este es por ahí. Por ahí debe estar. Y bueno, faltan varias cosas también. Vamos a generar otra caja. Esta caja la voy a poner aquí. Igual esto va a ser de momento sin referencia. Que esté realmente muy delgadito. Lo voy a acercar. Lo voy a acercar. Ahí. Creo que ahí está bien. Y voy a hacer aquí también una matriz de círculo. Un mirror. No, un array. Con respecto del centro. ¿De qué centro? De este de aquí. Quiero que se repita unas 25 veces en 360. Ok, exactamente. Y de todo esto de acá voy a hacer una unión booleana. También esta rosquita, déjenme ver dónde la tengo. Voy a activar lo que he escondido. Esta entidad la voy a poner de este lado y va hacia abajo, ¿no? Algo así. Ahí estoy viendo que... Déjenme ver dónde quedó. Ok, creo que lo borré o no sé dónde quedó. Pero aquí teníamos una cintita, se la voy a volver a hacer. Vamos a ver un tubo. Que sea concéntrico. Aquí tal vez, y ahorita la hago. Arriba era de 2.5, un enter, 2.7, un enter y de altura 0.1. Este tubito, ¿dónde está? Estaba por aquí, ¿no? Ya lo vi, está aquí. Le voy a poner... lo habíamos movido hacia arriba 0.5 si no mal recuerdo. Ahí. Y tiene también en la misma capa, aquí ahorita lo distribuimos bien en capas. Va en la misma capa que el plástico, lo voy a poner ahí, cambiar. Y a partir de ahí tiene del mismo plástico de aquí,
tiene otra cintita que sea concéntrico, bueno, la activo, que sea concéntrico a esto, de 2.5, 2.7, y esa va a ir, no, este es como de 1 milímetro nada más, a ver, desde aquí, 2.5, 2.6, y este lo vamos a llevar hacia acá arriba, hacia aquí, así. Vamos a guardar por último, y ya nada más hay que ver que todo esté perfecto para cuando esto lo llevemos a render. Tenemos esta parte de aquí arriba, me hace falta, ok, me hace falta algo aquí, a este también le voy a hacer un shell, y también aquí abajo necesitamos algo, ok, vamos a hacer un shell de aquí, un shell de aquí, luego necesitamos igual en la misma capa otro tubo concéntrico aquí, y este lo voy a hacer de momento sin ninguna referencia. Bueno, aquí a cuadrante debe de llegar realmente. Debe de haber un cuadrante por aquí. Quito centro. Aquí. Luego es un poquito más hacia arriba. Y llevamos hacia acá. Así. Y en la parte de arriba también debería tener una marquita. Se la vamos a poner así, ¿no? Vamos a seleccionar esta. Inverse Selection and Hide. Isolate, como le llamen. Y vamos a poner aquí tipografía. Pueden escribir aquí lo que gusten. Lo vamos a hacer en curvas. Si está muy grande, porque no seleccioné un tamaño, pero lo hago más pequeño. Transformar, escalar 2D. Nada más que quepa en mi tapita. Es una marquita que lleva. Voy a poner por aquí. Lo voy a poner acá. Lo voy a rotar un poco. Algo así. Lo llevo así. Déjenme ver. Ok, ahí quedaría al revés, entonces le voy a hacer un mirror. Vamos a ver. Mirror. Así. Y el original lo borro. Esta entidad las voy a proyectar. Vamos a proyectarlas. Aquí. Acepto. Me quedan dobles. Las de atrás las voy a suprimir. Todas las de atrás las voy a ir suprimiendo. Déjenme ver en qué vista se puede. Yo creo que en esta. Ahí las voy a suprimir. Y con estas entidades voy a hacer aquí una extrusión de curva plana cerrada. Muy delgadita hacia afuera. Ahí está bien mi extrusión. Nada más activo todo lo que he escondido. Y guardo por última vez. Aquí está ya terminado mi objeto. Ya nada más falta para la parte de renderizado. Creo que ya está todo dividido, ¿no? El contenido en una capa. El contenido está aquí. Lo debo de cambiar de capa el contenido a esta. La tapa en otra. Aquí va a ir una etiqueta. La voy a dejar ahí en otra. Pero ya está. Ya tenemos esto. Como tip. Depende de dónde lo vayas a renderizar. Pero ya lo he dicho muchas veces. Cuando tú renderices lámparas, cuando renderices pantallas de televisión, cuando renderices estos anuncios que están en los parabuses, en el bus stop, cuando renderices, bueno, en este caso etiquetas, o cortinas más bien, no les pongas grosor. Depende igual de dónde vayas a renderizar. Si en tu motor de render dices, no, es que debo de tener grosor por XXX, está bien. Pero generalmente estas etiquetas, tanto para mapeado no se les pone grosor, como para que pueda transmitir la luz en diferentes situaciones que ya dije. Y bueno, si te ha gustado por ahí, suscríbete, vamos en camino de los 22,000 suscriptores. Y sin más por el momento, yo aquí me despido. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.